Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, transversalizado por procesos electorales. Es un especial de noticia en clave electoral en distintas partes del mundo. Vamos a revisarlo. Con titulares primero. En Noticia Colombia transcurren las primeras 24 horas tras el histórico triunfo de Gustavo Petro en la carrera presidencial. Comienzan reuniones para formar gobierno y desafíos para hacer realidad el gobierno de la vida y la paz. Vamos a analizarlo. En Noticia Francia, el presidente Emmanuel Macron pierde la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de este domingo. La Francia insumisa de Mélenchon y la extrema derecha de Le Pen crecen exponencialmente. ¿Cómo impactará en el gobierno neoliberal de Macron este hecho, esta nueva situación política? Vamos a verlo. En Noticia Andalucía, como estaba cantado, el Partido Popular se alza con la victoria en las elecciones autonómicas en Andalucía. Les fue tan bien que no necesitarán a la extrema derecha de Vox para gobernar. Pero ¿cuáles son las razones? ¿Se olvidaron de los escándalos de corrupción de los populares? Vamos a verlo. En Noticia Casi Comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el mapa electoral de las presidenciales fue claro. Las víctimas del conflicto votaron por el cambio, por la paz. La ONU además se prepara para trabajar con el nuevo gobierno y el pacto histórico ya pone en marcha su agenda política. Pocas variaciones tuvo el mapa electoral entre la primera y la segunda vuelta. El presidente electo Gustavo Petro ratificó su bastión electoral, Bogotá. También se impuso en las periferias del país, con una alta votación en el Valle del Cauca, confirmando su dominio además en los 7 departamentos del Caribe. Rodolfo Hernández, por su parte, ganó en el centro del país, mismo que había conseguido en primera vuelta, así como en el exterior. Antioquia, que se preveía como uno de los departamentos decisivos y donde ganó Federico Gutiérrez en primera vuelta, también confió en Hernández. Es un mapa bastante similar a la del plebiscito por la paz del 2016, cuando los departamentos que más han sufrido el conflicto armado, la parte rural del país, votaron mayoritariamente a favor del sí, es decir, los que más anhelan el cambio. Sobre la jornada de este domingo, el secretario general de la ONU felicitó hoy al pueblo colombiano por el alto nivel histórico de participación, más del 58% del electorado. Asimismo, destacó que la realización pacífica de estas elecciones son resultado del progreso logrado por el proceso de paz y refrendó la disposición de la ONU para trabajar con el nuevo gobierno. El triunfo de Petro fue bien acogido en la región, cuyos líderes manifestaron su congratulación. El presidente de Argentina, también su vicepresidenta, el mandatario de Venezuela, al igual que su vicepresidenta, los dignatarios de Cuba, Bolivia, Chile, Perú, Honduras, Paraguay y México, entre otros. Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. Pusieron el ejemplo. En el escenario político nacional, comienzan a darse los primeros pasos para el cambio. Esta tarde se desarrolló la primera reunión de la bancada de la coalición Pacto Histórico. Senadores y representantes electos el pasado 13 de marzo empezarán a definir temas legislativos que se pondrán en marcha desde el 20 de julio, fecha en que se posicionará el nuevo Congreso. Respecto al llamado del presidente electo a un gran diálogo nacional con el fin de aliviar el conflicto, el Ejército de Liberación Nacional respondió con su disposición a reanudar los diálogos de paz con el futuro gobierno, una vez que se instale el próximo 7 de agosto.
Esto es lo que ha pasado hoy, pero muchas otras cosas después de las primeras horas de este triunfo histórico, del llamado pacto histórico. Vamos a Bogotá para conocer más, para profundizar de este momento político, postelectoral, con nuestro compañero de labores estos días. Lo han visto ustedes, un placer de nuevo saludar a Antonio Morales con su invitado, Jorge Rojas, analista experto en temas del conflicto. Antonio, adelante, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Una vez más, un abrazo y un saludo para toda América Latina y el mundo que sigue a Telesur, el canal de América del Sur, el canal que nos interesa potenciar y desarrollar, y en eso estamos, y vamos bien. Bueno, vamos directamente con nuestro invitado, Tatiana. Jorge Rojas, bienvenido a Telesur. ¿Cómo le va a usted? Jorge Rojas, además de todo lo que tú has anotado desde hace un tiempo, trabajó directamente en el meollo, en la almendra de la campaña de Gustavo Petro como coordinador político nacional de la campaña. Ese era su cargo y su situación, ¿no, Jorge? Bueno, le quiero preguntar, los procesos cambian de un día para otro y con una elección las cosas dan un vuelco gigantesco, ¿no es cierto? Hace unas horas, hace un día, el pacto, ustedes estaban en la deconstrucción, es decir, en la crítica, en la campaña, no digamos que en la destrucción, pero en la deconstrucción de un proyecto neoliberal hegemónico, establecido, que tendría que conducir a lo que condujo, pues, a la victoria de todo lo contrario. Pero ahora les toca como decimos en Colombia de manera muy coloquial, un camellito, es decir, un trabajito bastante complicado, quizás más, que ya no es la crítica y la oposición, sino la construcción. ¿Empezaron a construir? Creo que el discurso de Gustavo Petro anoche marca una tendencia. A ver. Y es reconciliación, paz, productividad, justicia climática y justicia social. Y yo le agregaría transparencia, que está en la esencia de su discurso. Y eso se hace construyendo país. Nosotros venimos de la oposición, pero estamos pensando en cómo construir el país del cambio histórico que queremos. Y ahí está marcada la tendencia de lo que va a ser el talante de lo que va a ser el gobierno. Gustavo Petro llama a la oposición a dialogar, pero llama a la sociedad a construir un acuerdo nacional. Para decirlo en palabras de un viejo líder conservador de Colombia, un acuerdo sobre lo fundamental. Álvaro Gómez Así que, Hurtado lo decía. de construir para construir, pero en función propositiva. Y creo que los primeros mensajes que ha dado el presidente Gustavo Petro, todavía me llama la atención que uno diga el presidente Gustavo Petro, pero es el presidente Gustavo Petro, van en la dirección correcta y están generando un clima de tranquilidad, de confianza. Hoy se habló con el gobierno de los Estados Unidos, con la Unión Europea, con Naciones Unidas, con los empresarios, o sea que vamos por el buen camino. A ver, es una transición natural en la medida en que se es gobierno y se es poder de lo que era un pacto electoral que era histórico y que históricamente revirtió 202 años de hegemonía en el país a ese otro concepto de acuerdo nacional. Un acuerdo etimológicamente es una cosa distinta, es una convergencia más allá de un pacto, es una suma de personas libres, autónomas, que se ponen justamente de acuerdo. ¿De qué tamaño? ¿Con quién? ¿Hasta dónde ese acuerdo nacional? ¿Es con el centro, con la derecha, con la izquierda? Evidentemente, desde luego que sí. Fíjate, Antonio, que a mediados del siglo pasado, en medio de tanta violencia, las élites de los partidos se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto que se llamó Frente Nacional. ¿Cómo no? La idea no era mala, el problema es que dejó por fuera medio país. Era excluyente solamente. Y ese medio país se convirtió en una violencia generalizada que apenas empezamos a superar. El pacto histórico no va a cometer el mismo error. El pacto histórico es un programa para cambiar el rumbo del país. Eso queda definido en los puntos del programa. Pero el pacto histórico se plantea un acuerdo nacional para que ese programa pueda ser desarrollado incluso consultando a la oposición. Es un elemento nuevo que va a introducir una especie de profundización de la democracia, porque el modelo gobierno-oposición de otros tiempos pues no ha funcionado en Colombia y creo que es el momento de dar un paso en la reconciliación y en la paz
pero en un acuerdo que nos permita sacar a Colombia de la crisis. Y en eso van a entrar los empresarios y van a entrar los partidos políticos de la oposición, y vamos a revivir la Comisión de Relaciones Internacionales para que el presidente Petro pueda consultar con todos los partidos cómo vamos a manejar las relaciones con los países vecinos y con el mundo. Es decir, un gobierno un poco como la concertación del país aquel que pasó de la dictadura a la democracia, Chile. Sí. Eso es lo que va a pasar en Colombia, y hay un talante democrático que lo va a permitir. Hay un trasunto histórico que es interesante, no solamente de manera anecdótica, sino porque revela instancias ideológicas y estratégicas. Gustavo Petro es un hombre que viene de la insurgencia, viene del M-19, donde fundamentalmente actuó políticamente más que otra cosa. Y en esas épocas, hace 40 años, Jorge, usted lo sabe muy bien porque usted es un periodista, no viejo, pero sí de larga data, ya estaba establecido un parámetro de la línea política del M-19 que hoy, de una manera no total, pero sí con una influencia importante, enunciaba en esa época. Se hablaba del diálogo nacional por la paz, una cosa que se ha ido medio consiguiendo en el país, pero también de lo que Jaime Bateman, el comandante de entonces del M-19, llamaba muy gráficamente, y hay países de América Latina donde lo van a entender muy bien, el sancocho nacional. Ese sancocho tiene algo de acuerdo y el acuerdo tiene algo de sancocho. En la esencia de ese acuerdo nacional está el programa de gobierno. No olvidar eso, porque estamos acostumbrados en Colombia a los pactos de élite y pactos clientelistas. Yo te doy el cargo, tú me apoyas, yo te compro con mermelada. Mermelada es una manera de decir, vamos a comprar los votos en el Congreso. Eso no va más. Aquí hay un programa de gobierno, porque este gobierno de Gustavo Petro se debe a la gente, al pueblo, a la gente que salió a celebrar anoche y todavía está celebrando. Entonces, eso que Jaime Bateman llamaba sancocho nacional no es más que la convocatoria de esta sociedad diversa, respetando la diferencia y reconociendo la diversidad, pero poniéndonos de acuerdo en una agenda mínima y un programa común. A eso le apuntamos. A otras formas de pactar sin la sociedad o de espaldas al pueblo no va con el pacto histórico. Gustavo Petro ha dicho que el acuerdo se construye desde abajo y con toda la sociedad. Y ese es el gran reto. Y creo que empezamos bien, porque es un salto hacia la reconciliación. Y yo aprovecho para decir algo, Antonio. Dímelo. Porque los historiadores nos deben estar mirando mucho, porque aquí se habla de histórico, el pacto histórico, el cambio histórico. Sí, Colombia está dando un salto que no hemos dado en muchos años, mientras otros países sí lo lograron. Por primera vez, para que América Latina lo entienda, por primera vez Colombia abre el abanico político y le da un campo a los sectores progresistas y de izquierda. De alguna manera, tenemos que celebrarlo, porque es un hecho histórico. Usted lo dijo al comienzo. 202 años. Claro, y este sancocho en términos prácticos de lo que hay que hacer, de lo que hay que construir en economía, en política, en institucionalidad, en juridicidad, este sancocho en últimas no es nada distinto a un pacto por la profundización de una democracia que en Colombia no lo ha sido tanto. Primero hay que poner en el centro la vida. El pacto pone a Colombia como potencia mundial de la vida, y eso pasa por la paz. Para que en un ambiente de no matarnos porque pensamos distinto, podamos hacer las reformas que Colombia necesita. Creo que Gustavo Petro va a ser la posibilidad cierta de una transformación, de una modernización del país, que no es más que desarrollar el capitalismo en las zonas en donde todavía vivimos en el siglo XIX, profundizar la democracia, superar la corrupción, acabar con la violencia, generar productividad y trabajo. Son los grandes retos, la gran expectativa que ha generado este pacto histórico, y creo que el presidente Gustavo Petro interpreta el alma de la nación cuando propone el acuerdo nacional. Hay una cosa que es muy sensible y tan contable en tan poco tiempo, es decir, en 24 horas, digámoslo así. Colombia salta, usted habló de modernidad y eso es lo que me interesa poner en evidencia acá. Colombia salta, a veces ni siquiera del siglo XX, sino de una vida completamente decimonónica en sus estructuras sociales y económicas, neofeudal,
salta a la modernidad, una modernidad que pasa necesariamente por un elemento que no existía ni siquiera el siglo pasado, que era todos los conceptos de la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Se acabó ese país arcaico o apenas está empezando a terminarse? Apenas estamos en el proceso de transformación y el gobierno del presidente Gustavo Petro, creo yo, va a ser un gobierno de transición hacia esa modernidad. No es que en 4 años se va a hacer todo. 4 años, que quede claro que el presidente Petro va a gobernar con la Constitución y la ley. 4 años. Fico Gutiérrez dijo que se iba a quedar 8 años. Eso en no un acto de provocación. Eso no es serio. Y después de esos 4 años, ojalá el pacto histórico pueda generar una proyección más estratégica en la vida política nacional. Mi compañera Tatiana Pérez, en nuestra sede en Caracas, quiere preguntarle algo. Hola, Jorge. Antonio, lo conversábamos hace solamente unos minutos en la edición central, ahora a la manera de análisis. Con respecto a la paz y esa anhelada paz integral, lo ha dicho el presidente electo Gustavo Petro, lo han dicho senadores como Iván Cepeda, que además anhelan llevar esa bandera de una paz integral que incluye Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, otros grupos narcotraficantes. Esto se dice fácil, pero suena como un tremendo desafío. Quiero conocer tu opinión al respecto. Es muy importante, Tatiana, buenas noches, es muy importante que se entienda lo que el presidente Gustavo Petro llama una era de paz, que no es solo el acuerdo entre los armados, sino un compromiso de toda la sociedad. Pero necesitamos desarmar esta sociedad. Necesitamos que el ELN reviva el diálogo que venía desde el gobierno del presidente Santos para que termine en un acuerdo que permita terminar con el conflicto de tantos años con esa guerrilla y con otros sectores que también entran, porque necesitamos la paz total. Creo que lo que se planteó ayer en el discurso abre el camino cierto de un desarme del país y abre el camino cierto de una reconciliación. No va a ser fácil, es muy difícil porque venimos de muchos años de violencia, pero no ha habido otro momento más propicio para la paz en Colombia, la paz total, que este gobierno que se inicia el próximo 7 de agosto, Tatiana. Tatiana, Sí, tú Antonio, mencionabas una palabra que resulta clave. Sí, por favor, sí. Sí, es que hablando de esto nos queda en esta ecuación faltando un sector fundamental. Me les robo unos segundos más para conocer la apreciación de Jorge. Tiene que ver nada más y nada menos que con las fuerzas militares de Colombia, con esta doctrina del enemigo interno, donde todos somos sus enemigos, en el campo, en las ciudades. Bueno, todos que ustedes lo conocen bien, cómo funcionan, cómo actúan, conocer tu opinión. El viernes pasado un general del Ejército de Colombia, Mayor General Ricardo Díaz, anunció su apoyo al pacto histórico desde el fortalecimiento de la institucionalidad, desde la construcción de la paz, y eso fue un hecho significativo políticamente, porque es un alto oficial de las fuerzas militares que apoya al presidente Gustavo Petro. Creo que ese es un buen presagio de lo que viene. Respeto por las fuerzas militares, modernización y apoyo a las fuerzas militares, un compromiso profundo con los derechos humanos y por supuesto con el papel fundamental de los militares de defender la soberanía. Y cambios, van a haber cambios serenos, cambios tranquilos, cambios concertados para fortalecer la fuerza pública. Hay un buen clima de entendimiento con las fuerzas militares, como corresponde en una institucionalidad democrática en donde el presidente es el comandante supremo de las fuerzas militares y los militares obedecen al presidente. Esperamos que esto se consolide en los próximos días y ustedes lo van a ver seguramente cuando se configure el gabinete del presidente Petro. Así es, o sea que pues ojalá no tengamos que hablar de golpes blandos o golpes secos como se especuló a lo largo de la campaña. Uno entiende perfectamente que desde el punto de vista de la palabra que tú decías, Tatiana, de los desafíos sociales de Petro, llámese salud, educación, vivienda, las cosas de lo social, empleo, trabajo bien remunerado y legal,
pues son cosas que de alguna manera hacen parte de su agenda y que no les son tan complicadas de desarrollar, salvo en las relaciones de poderes y contrapoderes con el Congreso y etcétera. Pero Jorge, en esos desafíos, además del importantísimo desafío que significa el manejo y la adecuación de las fuerzas militares a una nueva manera de ver la democracia más profunda y más real, hay dos cosas ahí, para terminar nuestra conversación, que también suenan a unos desafíos bien complicados. Las finanzas del país, la reforma tributaria, la crisis económica, el Ministerio de Hacienda por un lado y por el otro lado, otro tema que está en el fondo del baúl de los recuerdos de las políticas colombianas, que son las relaciones exteriores y la Cancillería. ¿Cómo están viendo ustedes eso? La situación no va a ser fácil. Colombia tiene un déficit fiscal que cubre el 9% del Producto Interno Bruto y nos dejan un país endeudado en 170.000 millones de dólares, que es lo que vale nuestra deuda externa. Y están raspando la olla, como dicen en Colombia. Sí. Eso quiere decir que vamos a tener unas necesidades que ya están planteadas en una reforma tributaria progresiva y distinta que le permita recibir los recursos por 50 billones de pesos que hacen falta para hacer esa reforma social. Por suerte, el presidente de la República de Colombia hoy es economista y uno de los mejores economistas, reconocido incluso por los premios Nobel de Economía del mundo. Y en lo que tiene que ver con relaciones exteriores, hay algo muy importante para decirlo aquí en Telesur hoy, y es la política de buena vecindad que ya desarrolló el presidente Barco y que se va a retomar en este gobierno para que tengamos relaciones con todos los gobiernos vecinos de Colombia y todos los gobiernos de la región, independientemente de las ideologías y los criterios políticos, sino con un criterio de autonomía, soberanía y respeto en las relaciones internacionales. Sí. Eso va a ser contundente en un viraje que va a haber de las relaciones internacionales, porque este gobierno nos deja en el peor escenario internacional posible y esa es otra tarea titánica que tenemos que emprender. O sea que en pocas palabras ese tema está maduro. Ese tema está poderosamente bien para el nuevo gobierno del Pacto Histórico. Bueno, Jorge, muchas gracias. Tatiana, pues hemos terminado una larga semana de intervenciones desde Colombia, desde el lunes anterior hasta hoy. Hemos participado con alegría y con esperanza por la unidad de los pueblos latinoamericanos en esta transmisión especial. Yo les agradezco enormemente a ti, a toda la gente de Telesur, a Patricia Villegas, la presidenta del canal, por haberme permitido estar con ustedes. Estaremos quizás pronto en una nueva oportunidad. Me despido de todo corazón con un enorme abrazo de paz y de concordia desde esta nueva Colombia que empieza a surgir. Para nosotros ha sido un enorme placer compartir contigo todas estas transmisiones, todas estas entrevistas, escucharlas de una manera tan atenta para comprender desde esta clave latinoamericana, Antonio, lo que significa este momento para Colombia. Gracias a ti por todo ello. A Jorge, que no le pasan los años, que está guapo como siempre, un abrazo enorme. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, Tatiana. Gracias. Un abrazo, adiós. Bien. Vamos a continuar con la información. Vamos ahora hasta Bucaramanga. Allí se encuentra un periodista de Telesur, Hernán Tovar. También finalizando esta cobertura, Hernán, después de este proceso de segunda vuelta presidencial, con estos resultados, el fortín político del contendor del presidente electo Gustavo Petro es Rodolfo Hernández, que dejó de nuevo, diríamos en buen colombiano, listo, pintado y alborotado a su militancia porque no llegó, reconoció resultados la víspera a través de un video como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Así que conocer cómo termina esta jornada allí donde te encuentras, Bucaramanga, la capital de Santander. Tatiana, televidentes, muy buenas noches y efectivamente la alocución, por decirlo de alguna forma, del candidato Rodolfo Hernández el día de ayer fue a través de una memoria USB que instalaron en un computador y a través de una pantalla gigante se emitió para los alrededor de 40, 50 seguidores que estaban dispersos frente a la sede de campaña aquí en la ciudad de Bucaramanga. Pero para los analistas, pues él sigue siendo profeta en su tierra. Tatiana, a nivel departamental, a nivel de Santander, sacó alrededor de 800.000 votos, mientras que el candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico sacó más de 300.000.
un fortín político que en los 87 departamentos, municipios que tiene el departamento de Santander, solo dos no ganó el candidato Rodolfo Hernández. Estos fueron Barrancabermeja y Puerto Wilches, donde con alrededor de 77.000 votos ganó en estos dos municipios el candidato del pacto histórico, ambos con una tradición de extracción petrolera, de hidrocarburos. Allí pues hacen presencia los sindicatos de Ecopetrol, la Unión Sindicato Obrera, una presencia activa pues del paramilitarismo. Allí ha sido muy fuerte la violencia en estos dos municipios, precisamente, y si vemos, Tatiana, si hacemos un comparativo con el mapa electoral en Colombia, pues precisamente fueron esas zonas de conflicto las que mayoritariamente pues salieron masivamente a las urnas, en ese cambio que se quiere en esas zonas de conflicto, las zonas petroleras, las zonas de reservas ambientales, el norte del país, que fue todo de Gustavo Petro, el andén pacífico, que comprende los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, el sur del país también votó por el pacto histórico. Bogotá, que también fue del pacto histórico. El centro del país, pues el candidato Rodolfo Hernández sacó una muy buena votación, 10 millones de votos, pero que no le alcanzaron para llegar a la presidencia de la República. Aquí, el día de hoy, pues algunas caras de decepción, de desazón, pero convencidos de que este va a ser también, según los ciudadanos, un gobierno que le está apostando a un cambio y un gobierno que le está apostando a la participación social, un gobierno que está más cerca a los sectores sociales y esos sectores vulnerados históricamente en el país, y me refiero a los indígenas, los afros, los campesinos, los sectores sociales. Ayer en la movilización y manifestación que veíamos en la sede del Pacto Histórico aquí en Bucaramanga, esas eran las clases de personas que veíamos, los artistas, los sindicalistas, los estudiantes, que recordaban a través de estos micrófonos también cómo habían sido perseguidos por el establecimiento cuando quisieron en las calles ejercer su derecho a la protesta por una mejor calidad de vida y que se acabara la desigualdad. Ese es el panorama en los Santanderes, o por lo menos en Santander, en Bucaramanga, que sigue siendo el fortín político de Rodolfo Hernández. Ahora pues fungirá como senador en el Congreso de la República y digamos de alguna forma eso atenúa esa decepción que dejó las votaciones en el país, Tatiana y televidentes. Y ha dicho además que él va a ayudar a trabajar por Colombia, pues que así sea. Hernán, gracias, muy buenas noches, un abrazo, gracias por todo. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos así a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Francia, el presidente Emmanuel Macron pierde la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de este domingo. La Francia insumisa de Mélenchon, la extrema derecha de Le Pen, crecen exponencialmente. ¿Cómo impacta esta nueva visión política en el gobierno neoliberal de Macron? Para además el anhelo de todas esas reformas que tiene en mente. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Construimos carreteras para fortalecer la economía del país. El gobierno nacional invierte más de 11.000 millones de bolivianos en 17 dobles vías para los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Las carreteras impulsan el desarrollo, la inversión pública y generan más empleos para todas y todos los bolivianos. Estamos saliendo adelante.
En noticia, Francia, con 137 escaños a favor, avanzó la izquierda en las elecciones legislativas de este domingo que iban a segunda vuelta. Este hecho le quita la mayoría absoluta a la coalición del presidente Emmanuel Macron. Vamos a verlo. En la segunda vuelta electoral de las elecciones de diputados y diputadas para la Asamblea, a la coalición presidencial Juntos, que representa la alianza de centro, le faltaron decenas de escaños para mantener la mayoría absoluta que tenía en los últimos 5 años, dirigida por el mandatario Macron. Mientras, la alianza de izquierda NUPES, liderada por la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, logró posicionarse convirtiéndose así en la segunda bancada de mayor fuerza parlamentaria. Juntos, logró 244 de los 577 escaños. La nueva Unión Popular Ecologista y Social, NUPES, obtuvo 137 puestos. La Agrupación Nacional, AN, de Marine Le Pen, 89, y el Partido Conservador Los Republicanos, 61, faltándole a Macron 45 escaños para continuar la mayoría absoluta. Para Le Pen, es el mejor resultado de la extrema derecha en la historia de la llamada Quinta República, ya que en el 2017 solo obtuvo 8 diputados. El diputado por la Francia insumisa, Éric Coquerel, señaló la importancia de los resultados para la izquierda. Somos casi 3 veces más en la Asamblea Nacional que en el 2017. Entonces tenemos muchas más posibilidades de oponernos a los proyectos del gobierno, sobre todo porque es un gobierno que no tiene mayoría. Llegaremos a la Asamblea con esta hoja de ruta, donde podremos tanto oponernos de manera más efectiva, como también ser escuchados aún más en nuestras propuestas alternativas. Por su parte, el diputado electo por el Partido Socialista, Arthur Delaporte, aseguró que se impulsarán medidas fuertes ante un gobierno que no atiende a la mayoría de los ciudadanos. Lo que sí es seguro es que vamos a defender una cosa, y es el tema de los aumentos salariales. Porque la política de los cheques pequeños que hace el gobierno desde hace 5 años tiene a los ciudadanos hartos. Solo quieren salarios, aumentos, porque la inflación es una realidad. El aumento de los precios de la energía es una realidad. Entonces necesitamos medidas fuertes. No estoy seguro de que el gobierno tenga el coraje de adoptar estas medidas fuertes cuando vemos que ya ha pospuesto la implementación del bono de alimentación hasta 2023. Con estos resultados parlamentarios, el gobierno actual está bloqueado para llevar a cabo la mayoría de sus proyectos, ya que el surgimiento de la extrema derecha francesa y la victoria de la izquierda unida limitan las políticas del presidente Macron. Y esto sucede, recordemos, a muy pocos meses de la reelección del presidente Emmanuel Macron. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Francisco Coloane, sociólogo, político, analista de vasta trayectoria internacional. Nos acompaña de Santiago, en Chile. Doctor Coloane, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Gracias por el contacto nuevamente. Gracias. A usted muchas gracias. La coalición del presidente Macron pierde 100 escaños, se queda con 244 de 577 y esto ya con el recuento del 100% de la votación escrutada. Golpe para la coalición de Emmanuel Macron, descalabro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cree usted? Bien, un reagrupamiento de una elección bastante curiosa en el sentido de que la izquierda no tuvo opción. Es decir, fueron 2 candidatos de derecha los que, ¿no es cierto?, pasaron al balotaje o a la segunda vuelta. Emmanuel Macron, el presidente, digamos, en curso, vigente, con Marine Le Pen. Por lo tanto, ya el análisis está distorsionado en el sentido de que, desde el punto de vista de la izquierda, digo distorsionado, digamos, el pueblo francés tuvo 2 opciones de derecha, una de centro derecha, que más bien de derecha, Macron, y otra de extrema derecha, que es Marine Le Pen. Entonces ya esa situación es alteración, es una situación, digamos, inaudita en un país en donde hubo un partido socialista muy fuerte, con gobiernos que no vamos a hacer una memoria de Mitterrand, Lionel Jospin. Por lo tanto, ahí hay una alteración mayor. Entonces, en esta elección se representa esa realidad. Sigue siendo Marine Le Pen, los republicanos, más la coalición de Macron, la mayoría en Francia. Por lo tanto, la exuberancia de Mélenchon o de la izquierda, o cualquier vocero de la izquierda, de que ellos realmente ellos han ganado y han tenido un progreso respecto a la elección anterior. Eso hay que indicarlo con mucha claridad.
han avanzado en el Parlamento. Sin embargo, eso no significa que ellos tengan la mayoría del Parlamento. Son solamente la oposición más importante en términos numéricos, separando los votos de Marine Le Pen y los votos de los republicanos y los otros grupos de derecha. Sin embargo, la izquierda no puede tener expectativas de formar un frente mayoritario de oposición. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me da la impresión de que hay una pérdida, no una pérdida, una reestructuración de la representatividad política en Francia. En Francia sigue predominando la derecha. Ese es mi análisis. Digamos, si usted suma los votos de Le Pen, republicanos y la coalición de Macron, esos son votos de derecha. Entonces estamos hablando de un retroceso político respecto a la izquierda en Francia. Ese es mi punto de vista. Sí, en todo caso, al ver los resultados y la alegría de Jean-Luc Mélenchon no es cosa menor, porque recordemos que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales. Ahora miremos cómo queda esta coalición de izquierdas, Nueva Unión Popular Ecológica y Social, NUPES. 127 escaños NUPES son Alianza Populista de Izquierdas, Socialistas, Ecologistas, Partido Comunistas, y todos liderados por Jean-Luc Mélenchon. Además, uno se pregunta, al ver este escenario, doctor Coloane, pero ¿por qué no se unieron en las elecciones presidenciales? Bueno, han pasado realmente muy pocos meses y ahora lo hacen, y mire usted el resultado. Incluso antes del proceso electoral, según las encuestas, algunas de ellas decían que toda esta alianza de izquierda podría lograr superar al partido oficialista, y eso habría convertido a Jean-Luc Mélenchon como en el primer ministro del país. Exactamente, ese es un análisis correcto respecto a los números estadísticos en las distintas votaciones. Ha habido un progreso respecto a la votación presidencial, evidentemente hubo un progreso. Sin embargo, yo insisto en esta crisis de representatividad en ambos sectores, tanto en la derecha como en la izquierda, que son diferencias no solamente desde el punto de vista ideológico, sino que son diferencias de diagnóstico también y de miradas a cómo abordar, ¿no es cierto?, los problemas del futuro, cómo abordar los desafíos del futuro en cuanto a las necesidades de Francia. No nos olvidemos de que esta última elección, incluso ustedes mismos, en el propio reportaje que yo recibí de Telesur, la gente estaba pensando en el nivel de los salarios, la carestía de la vida, y de que el nivel salarial de Francia había disminuido la capacidad de compra del francés medio, normal, incluso hacia abajo, entre comillas, digamos, los de mayor carencia. Entonces hay un tema de bienestar social bastante crítico. Desde esa perspectiva, doctor Coloane, ¿es un voto castigo entonces al gobierno del presidente Macron directamente? Es un voto de castigo. Sin embargo, usted me habla de las diferencias que hay dentro del NUPE, ¿no es cierto?, y de la Alianza de la Izquierda. Tienen diferencias que van más allá del tema del salario y el tema estricto del bienestar económico de las personas. Tiene que ver con grupos de interés que tienen que ver con ecología, tienen que ver con el manejo cultural de una nación como Francia. Es decir, hay un conservadurismo todavía instalado en Francia que es bastante fuerte. Digamos, Francia no deja de ser un país con una cultura tradicionalista en algunas áreas, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar los desafíos del futuro. Y por lo tanto, el punto que yo quiero hacerle ver, Tatiana, es la crisis de representatividad política que están teniendo este tipo de democracias, y lo vemos también en América Latina. Es decir, son alianzas inmediatas, urgentes, para que la extrema derecha no salga elegida, o en el caso la extrema izquierda, en algún sentido, que no es el caso de Colombia, no es el caso de Chile. Digamos, la postura de Petro es bastante moderada, como es la del presidente Boric, en el sentido de corregir los defectos del capitalismo, digamos. Sí. En Francia va por la misma senda, es corregir con mayor profundidad los defectos del capitalismo, pero allí hay diferencias internas ideológicas y también de estilo y de severidad de corrección
en la propia izquierda. Claro. Es decir, los comunistas tienen una línea bastante clara respecto a hacer rectificaciones mucho más concretas, mucho más específicas. Claro. Los socialistas también, respecto a las medidas correctivas dentro de este capitalismo, bajo este neoliberalismo, que ya, francamente, Tatiana, es un modelo fallido. Claro, lo entiendo perfectamente, doctor Coloane. Y para las características de cada país, en este caso de Francia, vemos que conocieron muy bien hasta hace unos años ese llamado estado de bienestar, pero ahora en las calles lo que dicen es que es un verdadero estado de malestar. Así que lo entiendo bien cuando usted nos habla, sobre todo en la crisis de representatividad de los quiebres de los partidos tradicionales. Pero mire usted que siguen, por ejemplo, el partido y la coalición de Macron dice que ellos aspirarían a llegar a obtener la mayoría absoluta, pero necesitan a los republicanos. Y los republicanos dicen, pues no, nos vamos a quedar en la oposición. Va a tener que recurrir Macron a la centroizquierda o a la izquierda moderada, no le queda otra alternativa. Ahora, ese va a ser un paso decisivo. Vamos a ver cómo responde el sector empresarial, porque en este sentido Francia de alguna forma está representando la crisis del liberalismo a nivel global, porque Francia es un país que representa de alguna manera la política global, más que Estados Unidos. Hay más países parecidos a Francia en términos de la división política interna que a lo que está sucediendo en Estados Unidos, que francamente es una extrema alteración. La alteración de Francia, yo diría, es una alteración moderada como Estado. Y hay elementos de racionalidad bastante interesantes. Y ese elemento de racionalidad podría significar que si Macron no hace una alianza, ¿no es cierto?, con la centro derecha, con los republicanos, tendría que hacer de alguna manera un gesto hacia la centro izquierda, que fueron los que le permitieron ser reelegido presidente. Ese es el escenario y queda además en veremos todas estas reformas en las que él nadaba tan tranquilo porque tenía la mayoría absoluta hasta ayer, hasta esta segunda vuelta legislativa. Ya el escenario es totalmente diferente para el presidente Macron. Doctor Coloane, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, Tatiana. Gracias a Dios. Así vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia, con ese programa especial que han visto ustedes, todo en clave electoral. En Noticia Andalucía, en España, como estaba cantado, el Partido Popular se alza con la victoria en las elecciones autonómicas en esta región. Les fue tan bien que no necesitarán a la extrema derecha de Vox para gobernar, pero ¿cuáles son las razones? ¿Se le ha olvidado a la gente los escándalos de corrupción de los populares? Pues vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia España, el Partido Popular gana las elecciones de la región autónoma de Andalucía, que tiene la mayor población de esta nación ibérica. La derecha obtiene un triunfo arrollador, la extrema derecha obtiene 14 curules. Quiere decir que también le ha avanzado en términos de representatividad dentro del legislativo. Vamos a verlo. El conservador Partido Popular
alcanzó este domingo la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de la Comunidad Sureña de Andalucía, la más poblada de España, y repetirá al frente del gobierno local, aunque sin necesidad de pactos con otras formaciones políticas. La tolda política conservadora logró 58 escaños. Los socialistas sacarían 30 de los 109 diputados del Parlamento Autonómico y Vox, extrema derecha, obtendría 14. Por su parte, las fuerzas de izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, tendrían 5 y 2 respectivamente, en tanto que los liberales de Ciudadanos perderían la representación en la Cámara Legislativa Regional. La derecha obtuvo más del 43% de los votos y duplicó ampliamente sus diputados, al pasar de los 26 conseguidos en los comicios de diciembre de 2018 a los 58 de este domingo, de los 109 que forman el Parlamento Autonómico, según datos del 99,6% del escrutinio. Los conservadores desbancaron con su primera mayoría absoluta al Partido Socialista, como principal fuerza política de Andalucía, que bajó a 30 parlamentarios. Moreno Bonilla, líder regional del PP, gobernaba desde las elecciones de 2018 en coalición con los liberales de Ciudadanos, que no obtuvieron ninguna representación en esta ocasión, y con apoyo parlamentario de Vox, representada ahora por Macarena Olona. Tras los resultados, Moreno Bonilla valoró que la sociedad andaluza le otorgó lo que llamó la mayoría suficiente y contundente para gobernar para todos, con eficacia, sin tener que depender de otros partidos, y prometió 4 años más de prosperidad. Hace 14 años que nadie gobernaba con mayoría absoluta en Andalucía, desde 2008, cuando los socialistas del PSOE sacaron 56 escaños. El PP lograría su mejor resultado electoral histórico en Andalucía y desbancaría a los socialistas como principal fuerza política de la región. Y de hecho, comienzan a pedir adelanto electoral a nivel nacional, donde el nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, aspira a desbancar al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sumamos información a esta hora con nuestro corresponsal allí en Andalucía, Sergio Rodrigo, para que nos cuente más al respecto. Sergio. Muy buenas, pues efectivamente por primera vez en la historia de Andalucía el Partido Popular obtiene mayoría absoluta. Lo hace además frenando a la ultraderecha, y es que el Partido Popular ha conseguido el mayor número de votos de estos comicios y obtiene 58 diputados, por lo que le permiten gobernar esta comunidad autónoma al sur de España, la más grande y la más poblada, en la que le va a permitir gobernar en solitario y no con la ultraderecha de Vox, que ya amenazaba con que si necesitaban un solo diputado entrarían en el gobierno. Los principales analistas políticos del Estado español aseguran que el PP ha frenado a la ultraderecha y que la izquierda, que se presentó dividida en estos comicios, ha reducido, su número de escaños, pero también el número de votos. Y es que la participación ha sido también una de las grandes protagonistas, no ha llegado al 60% de la población, y es por ello que estos comicios regionales son tan importantes, y es que la izquierda no ha conseguido movilizar a su electorado, que le permite gobernar ayuntamientos y diputaciones en diferentes partes de Andalucía. Ahora comienza la carrera política por este ciclo político español, que de momento arranca en Andalucía, pero que le van a continuar elecciones municipales y regionales en otras partes de España, y va a concluir en el año 2023 con las elecciones al Congreso de los Diputados. Gracias a Sergio por entregarnos esta información. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Cerramos esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.